yo te hablo y me puedes oír. Tu espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Hoy tenemos un evangelio muy lindo, evangelio de San Juan 1:18, en el que realmente vamos a experimentar, nos vamos a acordar de Génesis. Qué lindo, hermanos, todos los que hemos tenido a veces esas preocupaciones, esas cosas, esos desafíos que el Señor nos da, saber que siempre mediante su palabra nosotros tenemos la posibilidad de tener un muy buen discernimiento y que todos esos problemas con el pasar del tiempo se conviertan simplemente en experiencias. ¿Quién no ha pasado en este año de pandemia, que a tantos nos trajo tantos malestares, tantos sufrimientos? ¿Cuántos han perdido hermanos? ¿Cuántos han tenido otros problemas económicos, sentimentales? Porque por este aislamiento que hemos tenido, pero cuánto nos ha ayudado poder compartir la palabra, discernirla, y cuánta paz nos trae la luz que hace brillar Jesús, cuando mediante su palabra nos da la sabiduría para poder entender por qué nos pasan estas cosas que al principio parecen malas, pero luego que el Señor nos hace pasar esos desafíos, siempre brilla esa luz que nos da ese calor, nos da esa comprensión que nos lleva a lo que todos queremos, a la paz. en Jesús. Y ahora sí, queridos hermanos, con el corazón predispuesto ya, ¿para qué? Para hacerlo llegar esta palabra a lo profundo de él, ¿para qué? Para que nos fortalezca más. Vamos al Evangelio de hoy. Buenas tardes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios.
y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el único Hijo, que es Dios y está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Realmente la palabra de Dios es la luz para todo ser humano. ¿Quién de los que están escuchando acá no están deseando interpretar estas palabras de Dios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros interpretamos las palabras de Dios, realmente estamos teniendo un nuevo renacer a la vida. Al principio existía la palabra. ¿Qué hace Juan? Nos hace pensar en la primera frase de la Biblia, que dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Sí, como hablaban recién acá los muchachos, Génesis 1:1. Dios crea mediante su palabra. Él habló y las cosas, ¿qué hicieron? Comenzaron a existir justamente. A veces yo pienso que cuando hablamos no nos damos cuenta la grandeza de decir: con su palabra creó todo. Todas las criaturas, yo diría que son una expresión de la palabra de Dios. Cuando dice desde el principio, ahí tenemos la primera señal de la apertura, yo diría, ecuménica y ecológica del cuarto evangelio. Fíjense en que en el prólogo dice que la presencia, yo diría, universal de la palabra de Dios es vida, es la vida. Y la luz, justamente, para todas estas criaturas, para todos los seres humanos. También podemos decir que la mayoría de las personas no alcanzan a percibir esa buena noticia de la presencia de esta luz, justamente a la que nos estamos refiriendo. Que esa luz sería la palabra de Dios que va a actuar en nuestras vidas. La palabra viva de Dios está presente justamente en todos los seres y en todas las cosas. Pero
¿Realmente somos conscientes de que brillan las tinieblas? Pero las tinieblas a veces podían tener un gran cambio si la perciben. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos en tinieblas y no la ven? Porque a veces no tenemos conciencia de que la luz jamás puede ser vencida por las tinieblas. Como hablamos el otro día, cuando nosotros queremos ocultar el sol, es imposible de taparlo. Y ante la pequeña fisura de lo que pongamos adelante, la luz ilumina cualquier cosa. En cambio, cuando hay oscuridad, una profunda oscuridad, prendemos la vela, la luz más chiquitita y ya tenemos la posibilidad. O sea que con una llamita de amor muy chiquitita que tengamos en el corazón, podemos iluminar o llenar o deshacer toda esa tiniebla. Por eso, pensemos esto. ¿Cuántas veces cuando estamos mal, con una palabra tuya, bastará para sanarme? Y tenemos todo un compendio de libros que nos pueden sanar el alma. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios es la que nos da un nacer de nuevo. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en... Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. ¿Cómo me decía Leo? El nombre Juan quiere decir fiel a Dios. Dios perdona. Realmente sí. La fidelidad que tenía Juan, la humildad de Juan. Juan se alimentaba de langosta, de miel, se vestía muy rudimentario, por eso lo confundían con Elías, porque justamente se vestía de la misma manera. ¿Juan a qué vino? Yo, cuando veo una persona misionera, lo vemos a Juan también, la Madre Teresa, porque vino a ayudar a la gente a descubrir justamente esa presencia luminosa del poder también consolador de la palabra de Dios en la vida de todo ser humano. Fíjense que el testimonio de Juan el Bautista fue muy importante. Hasta justamente finales del primer siglo, en que fue escrito el cuarto evangelio, había muchas personas que pensaban que Juan era el Mesías. Había muchas equivocaciones y esta era una de ellas. Pero fíjense que si vamos, como hablábamos recién, el prólogo que aclara diciendo, Juan no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. Ahora qué bueno sería que nos propongamos todos decir, Juan, fiel a Dios, Dios perdona. Yo, ¿puedo hacer lo que hace Juan? Por eso me gusta esa frase tan linda que dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino esta fe de tu iglesia. ¿Cómo demostramos nuestra fe nosotros? Con los actos que hacemos, principalmente al hermano que necesita. Porque si nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado, estamos justamente en eso. Fíjense que Juan se dedicó pura y exclusivamente, pero con poco azúcar, Alfredo. Juan se dedicó pura y exclusivamente a trabajar para la conversión, para hacer que los demás vean la luz, esa luz que es Jesús. Por eso él fue el que, si bien abrió los caminos, él también decía que todo valle será aplanado, toda colina será aplanada, todo se va a enderezar. Realmente nosotros tendríamos que actuar como Juan para empezar nuestra conversión. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
lejos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todos los hombres. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Fíjense que así como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, yo diría en la naturaleza digo, pero en toda la creación, se manifiesta al mundo. Se ve reflejada en la historia de la humanidad, pero en una forma particular en la historia del pueblo de Dios. No solamente el elegido, sino todo el pueblo que pasa a ser de Dios. Cuando se habla de mundo, Juan, ¿qué quiere decir? Quiere indicar un sistema, sea el del imperio, como el de la religión de esa época, algunos sistemas que están encerrados, yo diría, hasta en sí mismos, incapaces de reconocer y de recibir esto que estamos hablando en este momento, esa presencia luminosa de la palabra de Dios. El mundo ni lo reconoció, ni reconoció la palabra. Fíjese de que desde los tiempos de Abraham y de Moisés, la palabra vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Porque en aquel momento el Señor usó todas las formas para llegarnos, pero estaban tan cerrados esos corazones que no pudo ser. Por eso justamente volvemos a lo mismo. No tengamos miedo cuando tengamos esos desafíos grandes, porque es la forma en que Dios nos pega, a veces yo diría hasta nos clava un puñal para hacer salir sangre y que el corazón empiece a moverse otra vez, ¿no? Porque lo tenemos trabado, lo ablanda a veces para entrar. Por eso, queridos hermanos, acá cuando dice que la palabra de Dios es la luz verdadera, que al venir al mundo ilumina a todo hombre. ¿Qué es estar en las tinieblas? ¿Qué es tener la luz? Cuando estamos preocupados, estamos cansados, o estamos llenos de pecado y no tenemos intención de salir, eso es estar en las tinieblas. Pero cuando dejamos entrar y empezamos a discernir la palabra, que nos dice cuál es el camino real, y empezamos a sentir ese amor, que el amor a veces se manifiesta cuando empezamos a sentir la necesidad de hacer obras. Cuando nos dejamos de todas las cosas mundanas, de los placeres de la vida mundana, que hoy en día, desgraciadamente, están cerquita, la droga, la lujuria, y la necesidad de las cosas materiales. Por eso, queridos hermanos, dejemos esa vida tan mundana para entrar a una vida un poquito más espiritual. Y de a poquito, vamos a tener esa conversión que el Señor nos pide. Hoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces de fin. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Aquellas personas que llegan a ser hijos de Dios, ¿quién no quiere realmente ser hijo de Dios? ¿Quién no quiere estar en una de esas habitaciones que más adelante sabemos que el Señor tiene preparadas para nosotros? Digo, más adelante en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Señor tiene preparada una habitación para cada uno de nosotros allá en su morada. Y realmente ser hijos de Dios es estar aferrado fuerte al Padre.
aquellas personas que se abrieron aceptando la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. Siempre me trae el recuerdo ese de cuando Nicodemo le dijo, ¿y cómo podemos nacer de nuevo? No podemos entrar al vientre de mamá, no. Eso es nacer de nuevo. La persona llega a ser hijo de Dios, no por un mérito propio, porque al Señor no lo podemos deslumbrar con nada, pero sí con el simple hecho de tener confianza y creer en Él, creer en Dios, creer en su bondad. Él nos recibe, nos acepta, porque cuando creemos en Él, estamos depositando toda nuestra confianza en Él. ¿Cuántas veces decimos, ¿y ahora qué más me puede pasar? No, no digamos qué más nos puede pasar. ¿Por qué no charlamos con Dios y le decimos, Señor, ¿cuál es el camino? Que sea tu voluntad. Porque cuando nosotros decimos, ¿y ahora qué más me puede pasar? Nos estamos olvidando de Él. La palabra de Dios entra en nosotros. Hasta que esta palabra se tiene que sentir recibida para que el Señor se dé cuenta que lo deseamos. Deseamos hacer su voluntad. Cuando el que recibe su palabra y la cumple, más allá de todos los errores que tengamos, es por la gracia de Dios. Por eso siempre tenemos que estar agradecidos de las gracias que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero me pasó? Sí, pero te olvidás que comés todos los días, que te bañás todos los días, que tenés un trabajo, que tenés un amigo, que tenés un papá, una mamá, o que los tuviste, que tenés un hijo. Nos olvidamos de todas las gracias. Qué egoístas que somos a veces, ¿no? Y ante el dolor de la falta de un ser querido, o la falta de algo imprescindible, pidámosle al Señor la gracia de saber por qué nos pasa eso. Obviamente el Señor nos va a decir que detrás de eso hay un crecimiento, o algo tenemos que ablandar, pero siempre el Señor hace las cosas para que obtengamos más sabiduría. Y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Impresionante esto que voy a leer ahora. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne. Yo siento que Dios no quiere estar lejos de nosotros. Por eso su palabra se puso a la par nuestro. Se hizo presente en medio de nosotros, en la persona de Jesús. ¿A quién no le hubiera gustado vivir en ese momento, no? Pero bueno, hoy nos acompaña el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra de Dios. Por eso a veces decimos, Dios no me escucha, ¿cómo me puedo comunicar? Comunícate con Él, preguntale lo que quieras y compartí la Escritura y vas a encontrar la respuesta. Fíjese que en el prólogo dice directamente, literalmente, la palabra se hizo carne. Y hay otras traducciones que dice, y puso su tienda entre nosotros. ¿Pero por qué? Porque activamente, si vamos al tiempo del Éxodo, ¿Dios dónde vivía? En una tienda, no en medio del pueblo. Ahora esa tienda donde vive Dios, con nosotros, ¿qué es? Jesús. Jesús, un Jesús lleno de gracia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, ¿para qué viene? Para decirnos quién es este Dios. Ese Dios que está, si seguimos un poquito profundizando, presente en todo. Y está presente desde el principio de la creación.
Este es un Dios que se manifiesta en la historia. Porque cada vez que nosotros leemos la palabra, vamos viendo que es un Dios que no está hoy, mañana, Él está siempre. Y cada acontecimiento Él está presente. Por eso a veces, como hablamos hoy, Leo, no podemos juzgar nada. Porque nosotros a veces juzgamos a las personas y nosotros no sabemos el contexto de cada situación en la vida. Solo Dios es perfección. Por eso la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y su palabra quedó plasmada en este testamento. Por eso, queridos hermanos, pienso que no podemos perdernos un punto y una coma de la Sagrada Escritura. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene. Juan da testimonio de él al aclarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Estos versos nos dan testimonio justamente de Juan Bautista. Juan, fíjense que comienza su predicación antes que Jesús, pero Jesús existía antes que él, porque Jesús, ¿qué es? Es la palabra que ya estaba en Dios, justamente de antes de la creación. Por eso esa expresión de Juan. Acá también vemos que Moisés, dándonos la ley, nos manifiesta que la voluntad de Dios, porque al darnos justamente esa ley, nos está diciendo qué es lo que quiere Dios que nosotros cumplamos, por dónde quiere que caminemos. Y Jesús nos da la plenitud justamente de la gracia y de esa verdad, ¿para qué? Para que nos ayude a entender y a observar esta ley. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, tratemos de imitarla, porque Él era la perfección y nosotros no nos podemos ni arrimar si siquiera. Pero Jesús justamente nos da esa plenitud, esa gracia. Pidámosle hoy a ese Paráclito que nos dejó, que nos siga dando la gracia de cumplir esa ley. Y por sobre todas las cosas, eso que resumió Jesús: amar al Señor por sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre.
vamos terminando ya, ¿no? Este último verso lo resume todo. Viene la profecía de Isaías. Mediante esta la palabra de Dios, fíjense que es como una lluvia que viene del cielo, pero no va a regresar sin haber hecho una misión acá en la tierra. Por eso, queridos hermanos, así es el camino de la palabra de Dios. Viene de Dios, desciende entre nosotros, en la persona justamente de Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Saber que la palabra estuvo entre nosotros, nos ejemplificó con su perfección. Pero ¿cómo nos ejemplifica? Mediante la obediencia de Jesús. Que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces nosotros ante las tentaciones o algo hacemos distintas las cosas? Por eso, mientras la obediencia, Él realiza su misión aquí en la tierra. Fíjense que Jesús, justamente para ir cerrando, en la hora de su muerte, entrega su espíritu y vuelve al Padre. ¿Para qué? Para cumplir la misión que justamente el Padre le había encomendado. Por eso, queridos hermanos, nosotros a veces cerremos un poquito los ojos, pensemos en el amor que el Señor nos tiene, cuántas gracias nos da, cuántas cosas podemos hacer, a ver si somos capaces también de cumplir la misión que hemos recibido de Dios. Qué hermoso este Evangelio, ¿no? Imitemos a Jesús, imitemos a Juan el Bautista, imitemos a la hermana Teresa, y no juzguemos. No. Dediquemos a hacerle el bien a los demás, pero tampoco no miremos a quién se lo hacemos. Porque el Señor derramó amor, derramó gracias sobre todos nosotros. No perdamos tiempo en meternos, profundizarnos en la tiniebla. Salgamos al sol, salgamos a luz, cumpliendo la misión que hemos recibido del Señor. Amén. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos te